Es que a veces no amo a mi hermano. Nuevamente estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús, que nos reúne por su Espíritu a reflexionar su palabra, a profundizarla para conocerle mejor. Y por este motivo, como es un conocimiento de su misterio, de su amor, de la presencia de Dios entre nosotros, por eso acudimos a su Espíritu Divino, nos ilumine, nos conduzca, nos introduzca en este infinito amor de Dios, este infinito conocimiento de su persona. Ven, Espíritu Santo, llena de tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Retomamos nuestra catequesis pasada, que fue la número 6, y que aludía que somos llamados por Jesús para estar con Él. Y la finalidad de nuestra catequesis fue precisamente conocer cómo Él llamó a sus primeros discípulos y que les enfatiza sobre todo que los llama, que Él los elige para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Y desde esa reflexión también se nos invita hoy a cada uno de nosotros también para estar con Él, llegarle a conocer más y más y entusiasmarnos de esa manera por su proyecto de instaurar su reino, al igual que Él. Es condición, por eso, que nos dispongamos a disponernos a consentir su llamado y también a interesarnos por conocerle y así sentirnos amados por Él, elegidos por Jesús y enviados también por Él. Después de esta catequesis, el día de hoy el Señor nos nutre con esta catequesis que somos invitados a ser formados por el Señor. El título de nuestra catequesis es Jesús, formador de discípulos y misioneros. Nada menos que el Hijo de Dios, el enviado del Padre, que se dejó moldear por el Espíritu, se dejó moldear por sus padres, por su sabiduría, por sus enseñanzas, por las circunstancias también, y lo hace también que Él mismo es nuestro formador. En el objetivo se nos invita, por lo tanto, a aprender de Jesús su manera de formar a sus discípulos, para abrazar su proyecto y continuar su misión en la Iglesia y en el mundo. Este es nuestro objetivo. E iniciamos esta primera parte partiendo de la vida. Y se nos invita a recordar qué personas te han enseñado algo y son significativas para ti. En el recorrido de nuestra vida, según la etapa en la que nos encontramos, somos la suma de tanto aprendizaje, de tantos valores, de tantas circunstancias y encuentros que hemos tenido con infinidad de personas y que han dejado su huella en nosotros, han dejado sus valores, nos los han transmitido. Y aquí de primera mano pues podemos ver a nuestra familia, ¿verdad? A nuestros profesores, nuestros maestros, nuestros padres,
nuestros hermanos, nuestros padrinos, tíos, amigos y tantas personas, como ya decía, que nos han dado testimonio de enseñanza y han dejado esa huella tremenda en nuestra persona. Y sin duda aquí hay otra pregunta importante que dice: ¿qué gestos, palabras o actitudes suyas se grabaron en tu corazón? Sin duda, muchos gestos, ¿verdad?, que se nos quedaron grabados por la forma como las personas nos transmitieron esos valores, esas enseñanzas, su modo de hacerlo. Yo recuerdo a una profesora en la primaria con mucha calidad humana, con mucha paciencia, que nos enseñaba. En lo particular yo la sentí así, yo la percibí, que una muy buena pedagoga que nos transmitía a través de cuentos cada letra del alfabeto, las palabras, y nos ayudaba con su propia mano a realizar bien las letras. Pero además de una enseñanza teórica y práctica, la actitud con la que lo hacía, la cercanía, el respeto, la dedicación con que lo hizo. Y así, ¿verdad?, cada uno de nosotros tiene esos recuerdos, actitudes de personas que se grabaron en nuestro corazón, su valentía, su perseverancia, su dedicación, los conocimientos con los que se nos transmitió esos valores. Y esto, pues, con la intención de que nosotros fuéramos mejores personas, ¿verdad?, y pudiéramos servir mejor a la sociedad. ¿Y cuáles de estas enseñanzas nos han ayudado? Sin duda, pues todas nos han ayudado en nuestro caminar, en nuestra vida. Hemos podido también transmitir, ¿verdad?, a otras personas, y también nos ha ayudado, pues, a ser honestos ante las circunstancias, ante la relación con los demás, en la misma familia, ¿sí? Agradecer también lo que se nos da, tener confianza y sinceridad ahí donde nosotros vivimos, ser obedientes, el perdón que es tan necesario hoy en día, cómo disculpar a la otra persona, ser resilientes en las circunstancias a veces que son adversas en nuestra vida. Todos esos valores los fuimos aprendiendo, los fuimos adquiriendo. Alguien nos insistió, nos explicó, nos convenció de que ser de esa manera era lo mejor en esos momentos. Y aquí nos pregunta también, dice: ¿has compartido con otras personas algo de lo que aprendiste? Claro que sí, en la vida, directamente o indirectamente, nuestra vida es una enseñanza a otras personas, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de dirigirnos a los demás. Todo eso es ofrecer a los demás algo de nosotros. Y en concreto, pues también tenemos esa gran oportunidad en la vida de ser formadores de otras personas, de enseñar a otras personas. Y como en esta catequesis que nos ha tocado impartir, o en esta misión que el Señor nos ha confiado, el ser padres o madres, pues ya los coloca en una actitud de enseñanza. Y ustedes, yendo a todos sus valores, tomando conciencia de todos los valores con los que ustedes fueron formados, pues de ahí es donde ustedes empiezan también ese reto de transmitir a sus hijos esta enseñanza tan necesaria hoy en día. Y pues todo eso que hemos recibido es un gran tesoro en nuestra vida, y hay que cuidarlo, hay que cultivarlo.
Y en estos momentos pasamos a este otro punto de iluminar con la palabra de Dios. Y introduciendo esta parte de iluminar con la palabra de Dios, retomamos que cuando Jesús pone su mirada en una persona, es porque quiere encontrarse profundamente con ella, hablarle al corazón, vivir una relación de amistad permanente y recíproca. El motivo de Jesús cuando se encuentra con nosotros, como lo hemos experimentado en nuestro caminar, no tiene otra razón de ser sino tener una relación de amistad, no pasajera, no de conveniencia, sino una amistad, como lo hemos escuchado, permanente y recíproca. ¿Sí? No solamente nosotros estar pasivamente ante su persona o estar pidiendo favores, no. Él quiere una amistad recíproca, en la que debe de haber diálogo, como ya lo sabemos, confianza, compartir que es lo agradable, pero también aquello que no es tan agradable. El Señor nos escucha, Él está pronto para saber lo que nos pasa, y también nos ayuda a crecer en el conocimiento de la otra persona. Y el motivo de conocerle para Jesús es para ayudarla, para comprenderla, también para corregirla y apoyarla desde el amor de amistad. Ese es el motivo por el cual Jesús nos llama, nos ama, ¿verdad? Y se acerca a nosotros. Y ya comentábamos anteriormente en nuestra catequesis pasada cómo la mirada de Jesús es profunda. Cuando Jesús nos mira de una manera contemplativa, no nos mira de forma pasajera o ocasional, porque se cruzaron las miradas, no, es una mirada profunda. También es cautivadora y amante de nuestra historia. Él ama lo que somos, ama lo que tenemos, ama lo que hemos sido. Para Él no es indiferente. Y si Él llega a tocar nuestra vida es porque siempre la ha amado. ¿Sí? Si ahora somos conscientes de que Él nos llama, Él nos encuentra, no es porque ha sido ahora, sino porque desde toda la eternidad, desde siempre, nos ha amado. Por eso dice, cuando alguien se siente mirado por Jesús, no podemos quedarnos fríos e indiferentes. Su presencia mueve el corazón de una forma muy entrañable y gozosa. Más aún dice, para compartirnos los secretos del Padre, no cualquier secreto. Él viene a compartirnos los secretos de Dios, revelarnos cuáles son los sentimientos de su corazón y conocer lo que piensa, lo que le gusta, lo que le preocupa. Nos llama para que le sigamos, siempre en calidad de discípulos. Este es nuestro mayor asombro, que conociéndonos toca nuestra historia, la abraza y nos llama para estar cerca de Él. Y ya decíamos, nos comparte también su misión. ¿Cuál misión? La misión que el Padre le confió y que constituye el centro de su vida. Eso es lo que Jesús viene a revelarnos también. Cuando Jesús nos llama, Él nos da una nueva identidad. Nos da la identidad de ser sus discípulos. Un discípulo es aquel que está en constante aprendizaje, con una actitud de disposición para seguir aprendiendo del Maestro. Somos aprendices. ¿Por qué? Porque estamos invitados a ser como Jesús, de colocarnos en su misma estatura. Esa es la invitación. Y
pues como discípulos también estamos llamados a permitirle que Él nos forme, para que Él nos transforme en Él. Podemos ver que hay muchos ámbitos formativos, hay muchos diplomados, hay muchas maestrías en diferentes ámbitos y especialidades pues del mundo de hoy, de los ámbitos políticos, económicos, científicos, ¿verdad? Esta formación de la que estamos hablando es especial y única. Estamos hablando de una formación que el Hijo de Dios, que precisamente llevó una formación, pasó este proceso, vivió aquí de una manera tan impresionante, que también Él desea formarnos para que de esa manera nosotros sepamos abrazar la historia que nos toca vivir. Tenemos que abrazarla al modo de Jesús. Y el Evangelio pues nos está hablando de esos primeros discípulos del Señor Jesús, a quien Él llamó y les invitó a que estuvieran con Él y aprendieran su manera de ser y de actuar, para formarlos y para enviarlos a predicar. Y de lo que nosotros conocemos o de lo que sabemos de la Sagrada Escritura y de otras fuentes es que Jesús estuvo con ellos por 3 años. Hizo también este proceso formativo con los discípulos, que fue suficiente para que ellos hicieran lo mismo que el Señor, aprendieran de verdad de Él. Y después de estos 3 años, nos dice que no se puede ser verdadero discípulo sin ser misionero. Entonces, el discípulo, como lo vamos a encontrar pues en el contenido del documento de Aparecida, el título es Somos discípulos y misioneros. No podemos ser solo discípulos, formarnos sin ningún proyecto. Nos formamos porque también somos misioneros. Ese es el tinte formativo, ¿sí? Y dice aquí que no podemos ser discípulos si no somos misioneros. Tampoco podemos ser misioneros si no arde en el corazón el amor del discípulo por su maestro. O sea, si no somos discípulos, ¿verdad? Escuchemos qué nos dice la palabra de Jesús, qué nos dice en el Santo Evangelio según San Mateo, en su capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está la insistencia del Señor Jesús, comentando un poco cuál era una de las situaciones, entre otras, de los hombres y mujeres del tiempo de Jesús, era el peso de la ley. Las leyes se habían multiplicado, se habían olvidado de las leyes esenciales que Dios les había dado como pueblo y se habían inventado otras, ¿verdad? Y por eso Jesús se ofrece como el formador de toda la humanidad y dice: aprendan de mí. Pues ya nos va a confirmar la cita, que soy manso y humilde de corazón. Y dice: vengan a mí y obtendrán descanso. Y pues el estar con Jesús es tenerlo todo, tenerlo todo. Y aquí en nuestra reflexión nos dice que la naturaleza
misma del cristianismo consiste en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Es ser cristiano para todo bautizado, todo el que ha sido revestido de Cristo, es eso, reconocer su presencia y seguirlo. ¿Sí? Reconocer es decir, quiero amarlo, ¿sí? Quiero conocerte, pero no solamente eso, sino también quiero vivir lo mismo que tú me has enseñado. ¿Sí? Y nuevamente, pues esta fue la experiencia de los primeros discípulos desde que se encontraron con el Señor Jesús. Dice aquí, ¿verdad?, que quedaron fascinados, llenos de sorpresa ante la excepcionalidad de quien les hablaba. Así decían de Jesús, ¿verdad? Habla con autoridad, habla de tal manera que lo que nos dice nos llega al corazón. Nos habla no como si se dirigiera a extraños, sino que nos habla como de tú a tú, como interesándose por nosotros. Eso es lo que les sorprendía a los discípulos. También el modo como los trataba. Dice que el modo como los trataba saciaba su sed de vida que había en su corazón. Eran saciados en la forma como Jesús los trataba y se dirigía hacia ellos. Esto nos lo dice el documento de Aparecida en el número 244. Por lo tanto, podemos decir que la comunidad cristiana nace y se configura de la relación entre Jesucristo como Maestro y sus discípulos. Entonces, esto conlleva un encuentro, esto conlleva tiempo, dedicación y escucha. No es que yo me bautizo y ya, ¿sí? No, implica todo un encuentro ahí. En los evangelios dice, encontramos a Jesús, ahí lo vamos a encontrar como un formador fuera de serie, como un formador dedicado, apasionado por enseñar a sus discípulos, y siempre lo vamos a encontrar rodeado de sus discípulos, donde quiera que vaya. Entonces una forma de cómo los enseñaba era a través de las parábolas. Era una pedagogía muy propia de su tiempo. Estas enseñanzas, dice, eran transmitidas de manera oral y por ello requería la asimilación y la memorización. Es impresionante las parábolas vigentes hasta el día de hoy, como por ejemplo la parábola del buen sembrador, el de la oveja perdida, la perla, la moneda perdida, el hijo pródigo, que en esas parábolas tienen unas enseñanzas extraordinarias y que al mismo tiempo dejan un interrogante en el corazón de la persona, dejan que la persona reaccione, ¿verdad?, ante esos mensajes escondidos en esas parábolas de la que Jesús quiere que nosotros apreciemos y miremos el mensaje que nos da ahí y lo comprendamos, porque Jesús habla del ambiente en que vivía, ¿sí? Del buen pastor, pues muchos eran pastores, ¿sí? Del buen sembrador, también muchos eran sembradores. Él enseña desde la vida y para la vida. También la figura del maestro en la tradición bíblica, ellos enseñaban la Torá, ¿sí? Son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura y se dice que no hay maestro sin Torá, ¿sí? Ella era la razón de su subsistencia, de su función de maestro. O sea, un maestro del tiempo de Jesús sin la Torá no era maestro. Y Jesús, siendo fiel a su tradición,
procura formar un grupo de discípulos que sean capaces de transmitir con su vida la plenitud de la Torá. ¿Y quién es la Torá? Es el propio Jesús. Jesús llega a asimilar la enseñanza que hay en la Torá, que él mismo, ¿verdad?, se llega a definir, o incluso con otros términos, pero alude a la Torá. Y su vida, dice, revela eso, ¿sí? Cristo, dice el documento, que se llama Deus Caritas Es, o el amor de Dios, Dios es amor, en su número 12, que Cristo es la carne y sangre, da carne y sangre a los conceptos, ¿sí? Entendemos el contenido de la ley porque Jesús lo está viviendo, él mismo en la ley. Bueno, pues podemos ver cómo Jesús da una formación humana integral, ¿sí? De ahí también podemos comprender la importancia de esa relación, comprender que la relación que Jesús establece entre el maestro y el discípulo, pues no está ligada al estudio, a un mero estudio, ¿sí? Está más bien en un contacto personal y en una verdadera participación de uno en la vida del otro, lo que constituye un servicio. A mí de manera personal me impresionaba esta actitud formativa, porque es un servicio, este encuentro con los demás, de la instrucción, de explicar, de dar a comprender estos misterios. Claro que el primer maestro es el Espíritu, pero este es un servicio, no es cualquier servicio, es un servicio, se puede decir divino, vital, de mucha trascendencia, porque la persona se juega su vida, se juega su destino, se juega su futuro, si se forma o no se forma, si tiene este servicio. Los padres de familia tienen este servicio como un compromiso muy grande con sus hijos, con su familia. Son formadores, no cualquier formador, son formadores de la vida humana, de este humanismo que Jesús nos viene a traer, nos viene a formar. Pero los padres, los adultos, tenemos que dejarnos formar por el gran maestro, ¿sí? También pues podemos ver cómo Clemente de Alejandría lo identifica como el pedagogo, ¿verdad?, a Jesús, y también identifica a la comunidad cristiana como aquellos que conforman o forman el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dice, el pedagogo nos educa con los ejemplos de su vida, con su evangelio y a través de los sacramentos de su iglesia. Y dice, es como Clemente de Alejandría llega a expresar esto. Orígenes también dice algo muy hermoso: Dios tiene para con su mundo y para con sus criaturas una actitud pedagógica. ¿Qué quiere decir eso? Que nos lleva de una manera muy conocedora, que como persona necesitamos un proceso, ¿sí? Nos sabe tratar, eso quiere decir, sabe cómo llevarnos. Y dice, y es por este mismo amor que Él, viendo su imagen deformada en el ser humano por el pecado, envía a su Hijo como modelo a ser imitado. Jesús como Hijo imita al Padre. Dice, nuestro formador Jesús no es cualquier formador, Él es un imitador del Padre. Dice, y los cristianos como discípulos deben en primer lugar oír sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Sí, ese es nuestro cometido, no nada más escuchar y qué bonito, no, también estamos comprometidos a ponerlas en práctica. Sí. Entonces, y Jesús dice,
como imitador del Padre y modelo de imitación para el ser humano, se manifiesta explícitamente a los ojos del mundo en el misterio de la encarnación. ¿Cómo es eso? Jesús asume nuestra carne, pero no de cualquier manera. ¿Sí? Como hijo de Dios, dice, y los hombres, como hijo de Dios, Él se encarna como hijo de Dios, y los hombres toman conciencia del propio Dios que les envió un modelo. ¿Sí? Un modelo de naturaleza humana y divina, según la comprensión de ellos para ser imitados. O sea, Dios manda a su Hijo a nuestro nivel, ¿sí? A nuestra comprensión. Dice, ¿para qué? Pues para ser imitado, ¿sí? La Iglesia, dice, es una imitadora de Jesús, fiel a la práctica y a la transmisión de sus enseñanzas, ¿sí? O sea, la Iglesia tiene el compromiso de ser fiel a esta práctica de lo que el Maestro nos ha venido a enseñar y también a transmitir eso que Él nos ha enseñado, ¿sí? La Iglesia, se mantiene en una posición relacional de discípula y de maestra al mismo tiempo. Entonces la Iglesia, pues hablando de todos los responsables, corresponsables, los ministros, los adultos, los conscientes, los cristianos que han hecho este proceso formativo. Y aquí pues nuevamente nos enfatiza que pues Jesús nos invita a encontrarnos con Él, a vincularnos, ¿verdad?, estrechamente a Él, porque Él es la fuente de la vida. Aquí es por ese motivo, San Juan nos va a hablar en su capítulo 15 del 1 al 15, que Él es la fuente. Yo soy el agua viva, ¿sí?, que calma la sed, ¿sí? Solamente Él tiene palabras de vida eterna. También, ¿verdad?, además de vincularnos con Él, estamos llamados a convivir cotidianamente con Jesús. Y pues porque nosotros no lo escogimos, Él fue el quien nos escogió. En la propuesta de Jesús, por lo tanto, propone vivir la radicalidad del proyecto de Dios, el reino. Él dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y como ya decíamos o retomamos, bueno, ¿cuál es el método de Jesús? Su método, dice, de convocatoria o llamado es muy diferente a las maneras habituales, ¿sí? Él va a llamar e invitar al seguimiento, vengan y vean. San Juan Pablo II nos va a decir que el discípulo tiene que buscar, seguir y permanecer con una actitud de comunidad de vida con Él, el compartir, el compromiso con el reino de Dios. Dice, y el proyecto de vida para todos. Por eso aquí podemos ver cómo Jesús se dedica a esta formación de sol a sol. Él enseña con autoridad, va a la provincia de Galilea. Aquí vamos a encontrar varias citas donde Él va y empezó a proclamar la buena nueva del reino, ¿sí? Predica y enseña en las ciudades judías. Dice, ¿y qué es lo que hace Jesús? Lo que Jesús hace es alzar al máximo los ideales humanos de amor. Él amó hasta el fin, hasta el extremo. También nos va a enfatizar la parte de fraternidad, esta parte formativa en la que estamos invitados a amarnos de verdad, a ser hermanos entre nosotros. Y así, la práctica de Jesús se convierte en criterio de discernimiento para la evangelización y para el actuar catequético, pastoral y formativo. Es toda la enseñanza de Jesús en sus evangelios que encontramos en la Sagrada Escritura, siempre lo vamos a encontrar formando a los discípulos. Por eso aquí nos está planteando que cómo es nuestro actuar catequético, pastoral y formativo, ¿sí?
Si es que nosotros, dice, es de su actuar que vamos aprendiendo lo que debemos vivir y hacer. Entonces aquí está la solución. Tendríamos que poner mucha atención en cómo Él actúa, cómo vive y cómo hace las cosas. Eso es lo que tenemos que poner mucha atención para aprender. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó? ¿Qué dijo a sus discípulos? ¿Sí? Y podemos ver que Él vino a servir y no a ser servido. Él es el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su persona, su presencia, sus acciones y sus palabras son fuente de vida y proceso de formar a discípulos. Pues bueno, este es el método propio de Jesús. Él forma con su vida, es el maestro de la vida. Por eso dice, se atreve a decir, ¿verdad? No dice hagan esto o hagan lo otro. Él dice aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde. ¿Sí? Él nos enseña a servir, que el discípulo no es más que su maestro, nos enseña a amar, nos enseña a vivir. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo hace? Pues siempre haciendo el bien, se preocupa sobre todo por la vida y necesidades de los hombres y mujeres. Y Jesús camina, también esa es otra forma de hacerlo, en distintas regiones, realidades, haciéndose ver, dice, y atender las necesidades existentes. Habla de una manera sencilla, ¿verdad? Con todo tipo de personas. Él no tiene distinción de personas. Y vamos a encontrar a Jesús siempre actuando, siempre haciendo lo que Él está convencido que es la construcción del reino de Dios. Y pues su manera también de formar está presente en las narraciones de encuentro, cuando Jesús se encuentra con los peregrinos, por ejemplo, de Maús, Él va acompañando, ¿sí? Él también, pues, en su encuentro con la mujer samaritana, ¿verdad? Que va desilusionada de la vida y de su dignidad, y enseña a sus discípulos a ver a la persona, a mirar a la persona humana como Dios la ve. Entonces, a través de tantos encuentros que Él tiene con diferentes personas. Él es un pastor paciente que busca la oveja perdida. O sea, Él no se impacienta, ¿verdad? Él tiene mucha paciencia y espera hasta encontrar a esa oveja que anda perdida, desorientada. Y, por ejemplo, también muestra a Marta y a María que la muerte no tiene la última palabra, sino que el poder de la fe hace vivir la experiencia de la resurrección. Y Jesús también enseña a los discípulos a ser cercanos con todos, sin excepción de personas, mediante el método del anuncio directo de ir a sus casas. Así lo hizo con Zaqueo. Podemos ver cómo esta pedagogía de cercanía, de encuentro con estas personas, con diferentes personas, y con aquellas sobre todo que titubean en su fe, ¿sí? Y por eso aquí en nuestra última parte dice, es preciso encontrar en Jesús el modelo de formador de discípulo, ya que solo Él tiene palabras de vida eterna. Él es quien llama, instruye y envía, porque en el encuentro con Él, nuestro corazón se enciende y nos pone en camino para comunicar a otros la alegría de ser sus discípulos misioneros. Documento de Aparecida número 32. Aquí está donde surge la pasión por el anuncio del reino, anunciar la vida misma de Cristo, que Él se nos ofrece como el formador de todos nosotros, sus discípulos. Hacemos las últimas preguntas, respondamos con la vida. ¿Cómo me ha formado Jesús? Hagamos un recuento de cómo Él nos ha formado. ¿De qué personas y situaciones se ha valido para formarnos?
poner los nombres, recordar, agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros a través de estas valiosas personas. En este momento concreto de mi vida, permito que Jesús encienda mi corazón con el fuego de su amor. Vamos a ver cómo estamos, si estamos fríos, indiferentes. Esta catequesis es para que encendamos el corazón y con el fuego de su amor. ¿Cómo puedo invitar a otros a vivir este encuentro con Jesús? Pues ahora sí nos queda el reto de invitar a otras personas a que se encuentren con el Señor, se dejen formar por Jesús de una manera muy especial. Y ya en el punto 4 de celebrar nuestra fe, nuevamente pues colocamos nuestro texto, aprendan de mí, una imagen de Jesús enseñando a sus discípulos. Sí, yo creo que hay muchas formas de motivarnos en casa, motivar a la familia, poner el texto y poner también la imagen, el póster, pero también motivar, dar esa catequesis. Y escribir palabras o frases como cercanía, servir, amar, perdonar, enseñar, mirar a la persona como Dios la ve, pastor paciente. Bueno, pues demos gracias a Dios por esta catequesis, hermanos, y agradecemos a María su presencia, su compañía, su insistencia de que nos dejemos formar por sus hijos, por su Hijo Jesús, como hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, hermanos. Nuevamente, oramos por ustedes, sobre todo para que estén bien, por sus necesidades, por sus familiares si están delicados de salud, también nuestras oraciones por ustedes. Y sobre todo oramos para que nos dejemos formar por Jesús, nuestro único Maestro. Gracias.